Esta es una mañana nueva y diferente, donde abrimos la puerta para recibir las bendiciones de nuestro Creador. Es por eso que a esta hora llegan los hermanos y amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Zona Noreste B, para presentarles su programa Alternativa, en su edición informativa de salud, Viva Más y Mejor, este último domingo del mes. Y ahora comiencen su día de la mejor manera, en compañía de su programa Alternativa. Y para la lectura devocional de hoy nos vamos con este versículo de 1 Corintios 6, 19 y 20. Y dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Lily descubrió la importancia de una alimentación saludable. Aprendió que nutrir su cuerpo es una forma de honrar el regalo y el templo de Dios. Su experiencia refleja la armonía entre la salud física y el bienestar espiritual, porque entendió que su cuerpo sano está mejor preparado al servicio de Dios. Esto es lo que aprendió Lily. 1. Cuidar el templo, porque una alimentación saludable comienza con el reconocimiento de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y así, de esa manera clave, el versículo de 1 Corintios 6, 19 y 20 nos recuerda que no somos nuestros propios dueños y que debemos honrar a Dios cuidando de Él, cuidando de este templo, de este cuerpo. También agradecimiento y moderación. Bueno, mejor antes vamos a compartir el siguiente extracto de elecciones equilibradas. Es bien importante para que tengamos un buen estilo de vida, porque esa alimentación saludable implica tomar decisiones en cuanto a los alimentos que benefician tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Entonces, en conclusión, por aquí 1 Corintios 10:31, leemos que ya sea que comamos o bebamos, hagamos cualquier cosa que sea todo para la gloria de Dios. Agradecimiento y moderación que les mencionaba es otro texto bíblico que resulta clave en este estudio que se encuentra en 1 Timoteo 4, 4 y 5 y dice: porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracia. Pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Una alimentación saludable va de la mano con el agradecimiento y la moderación, ya que reconocemos que lo que recibimos es gracias a la provisión de Dios. Nutrir tu cuerpo y tu mente a través de la alimentación saludable es una forma de honrarlo, de cuidar su templo que nos lo dio. Y entonces, ¿qué tal si nos proponemos priorizar una alimentación saludable como parte de nuestra responsabilidad ante ese regalo que Dios nos ha dado? Que nuestra oración sea: Padre, ayúdanos a reconocer la importancia de una alimentación saludable como una forma de honrarte y cuidar de mi cuerpo, este templo que me has dado, para que more tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, haz esta oración tuya también. Bendiciones. Si quieres visitarnos y compartir con nosotros, conoce lo próximo que tenemos en nuestra agenda de actividades en Viva Más y Mejor de tu programa Alternativa. Y como anuncio, te recuerdo que todos los jueves, último domingo de mes estamos aquí, y de hecho tengo un anuncio importante para esta tarde, hoy domingo 25 de enero a las 3 de la tarde,
O sea, primero déjame decirte el del Centro ADRA, que es detrás de la Casa Alcaldía, o un Centro ADRA cerca de una iglesia adventista que ubiques en tu GPS. Tú pones ahí Iglesia Adventista del Séptimo Día cerca de mí y seguramente el GPS te va a indicar una, y ahí debe haber un Centro ADRA en el cual tú puedes beneficiarte o ayudar. Y el anuncio que quiero darte hoy es referente a Bible Barrel Bookstore, porque va a estar la doctora Angie González. Ella es psicóloga y también entonces escritora, es periodista, y tiene su reciente libro Hurtar, Matar y Destruir. ¡Oh! ¿De qué se trata ese libro? Pues además de que puedes adquirirlo y disfrutarlo y aprovecharlo y subrayarlo, también entonces puedes obtener un autógrafo hoy a las 3 de la tarde aquí en Fajardo, porque ella va a estar allí en una presentación especial a las 3 de la tarde. Así que nos vemos por allí. Si has escuchado la expresión mente sana y cuerpo sano, aquí lo puedes hacer realidad, aprendiendo a cuidarte y alimentarte adecuadamente con la sección Viva Más y Mejor en tu programa Alternativa. Gracias amigos del 1480 aquí en Alternativa. Hoy tenemos una invitada de la casa, o sea, del patio de aquí, de Fajardo. Y es la doctora, la nutricionista y dietista Gladys Díaz de Jesús. Y la vamos a escuchar con un tema especial sobre alimentación. Así que cualquier cambio que vaya a realizar en sus hábitos de vida, consulte primeramente con su médico y disfrute del programa. Bendiciones. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes hoy en este programa. Vamos a estar hablando de nutrición, alimentos que sanan. Ese es el tema que me apasiona, eso es lo más que me gusta, de lo más que me gusta hablar, y yo espero que en este momento la información les sea de mucho beneficio. Así es que la pregunta que debemos hacernos es, ¿todos los alimentos sanan? Porque a veces pensamos que cualquier cosa que comamos nos va a hacer bien, y no necesariamente es así. No. Hay alimentos que si los comemos en exceso van a cargar demasiado nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo se va a ver forzado a procesarlos, y eso genera mucho estrés en el cuerpo. Y hay alimentos también que solo dan placer en los sentidos del gusto, esa respuesta que va al cerebro, ¿verdad? Y no necesariamente son alimentos que nuestro cuerpo necesite. Así es que no todos los alimentos son necesarios, y más adelante vamos a hablar de alimentos específicos que nos van a ayudar entonces a sanar. Un alimento que sana. ¿Qué es un alimento que sana? Pues hay unas características de los alimentos que sanan. Y un alimento que sana es un alimento que va a ayudar al cuerpo a que funcione según el diseño de Dios. Que no lo lleve más allá, porque el cuerpo es una máquina perfecta. Y Él siempre va a tratar de trabajar con lo que le demos. El cuerpo no es como un automóvil que si tú no le echas gasolina y le echas agua, él no va a funcionar. Así es que el cuerpo, cualquier cosa que le demos, él va a hacer los arreglos y los ajustes para funcionar. Pero eso no quiere decir que todo lo que le demos está bien. Otra característica de un alimento que sana es que no provoca trabajo innecesario por parte del cuerpo, que mantiene la integridad de la célula, que ayuda a que esa célula funcione bien y no la fuerza demasiado. Un alimento que sana va a ayudar a que la célula se regenere y eliminar desechos, pero no a acumularlos, que es lo que pasa muchas veces con el estilo de alimentación que tenemos hoy día, que comemos un sinnúmero de cosas que lo que hacen es que cargan nuestra célula, la llenan de toxinas, la célula va a metabolizar ese alimento y entonces el cuerpo no se puede deshacer de esas toxinas, y eso nos trae mucha inflamación en el cuerpo. Así es que
Y por lo general, los alimentos que sanan no tienen etiqueta. Son alimentos que vamos a encontrar en su forma natural. ¿Cuál es el diseño de Dios para esto? Me gusta mucho traer la palabra de Dios a lo que es la nutrición, porque la Biblia está llena de pasajes que aportan a una buena nutrición. En Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y en Génesis 1:29 dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Eso es evidencia desde el primer capítulo del primer libro de la Biblia, que nosotros debemos comer alimentos que usualmente vienen de hojas, de semillas, tal vez de raíz, ¿verdad? O sea, que serían frutas, vegetales y semillas mayormente. Plantas que dan semilla, cuando estamos hablando entonces de esos alimentos de forma específica. Plantas que dan semillas, hay algunas como los cereales que todo el mundo conoce o la mayor parte de las personas conocen, como el maíz, el trigo, la avena, el arroz, el mijo, la cebada, la espalda, etc. Están los pseudo cereales como la quinoa, que está bien de moda, el amaranto, el trigo sarraceno, la chía y otras por el estilo como la linaza también. Están las leguminosas, que aquí ¿verdad? En el área donde nosotros vivimos en Puerto Rico y en toda Centroamérica o Latinoamérica se comen mucho las habichuelas o frijoles, lentejas, garbanzos, guisantes, soya y gandules. Hay otras leguminosas que las conocemos más de otra manera, que sería el maní, que la comemos como si fuera una semilla rica en grasa, y hay otras semillas que se consideran como oleaginosas, que son como el ajonjolí. Pero todo eso son tipos de semillas que podemos inferir que están ya incluidos en los dos versículos que hablamos de la Biblia en Génesis capítulo 1. Árbol que da fruto. Cuando hablamos de árboles que dan fruto, pues generalmente podemos clasificar las frutas por la zona donde crecen. Así es que la mayor parte de las personas sabemos lo que es una fruta: mango, guayaba, el aguacate es una fruta rica en grasa que se come como si fuera un vegetal. El tomate es un fruto, una fruta que la comemos como si fuera un vegetal por su contenido de azúcar, que es bajo. Y así por el estilo, pues hay todo el montón de plantas que dan fruta, que usualmente tienen semilla, pues a lo que se refiere cuando se dice árbol que da fruto. Árbol que da semilla, pues también estamos hablando de las nueces, como los walnuts, las almendras, etc. ¿Por qué tanta importancia se le da a las semillas? Y cuando me refiero a hablar de las semillas, estoy hablando en base bíblica, en base de lo que ya discutimos en Génesis 1:11 y 1:29. Porque las semillas tienen alta concentración de nutrientes. Una semilla tiene la capacidad de producir una planta, por lo tanto, esa semilla está cargada de energía. Y porque tienen polifenoles o compuestos que protegen la planta y en muchas ocasiones también protegen al cuerpo humano. Así es que en una semilla está la capacidad energética de convertirse en una planta enorme, o sea que tiene todos los componentes, todo lo que se necesita para que esa semilla crezca, y nosotros recibimos esos beneficios cuando comemos las semillas. ¿Qué está sucediendo ahora con las frutas? Muchas frutas que usualmente comíamos con semillas ya no tienen semillas. Entonces debemos preguntarnos, ¿y por qué es esto así? Esto es así porque ha habido unos cambios genéticos en esa planta, en esa fruta,
que hacen que no tenga semilla para que al consumidor se le haga más apetecible comer ese alimento. Pero yo entiendo que eso no está bien, porque entonces estamos alterando la integridad de ese alimento. Estamos haciendo alimentos transgénicos que no sabemos qué efecto directo o indirecto van a tener en el cuerpo humano, porque no hay estudios que comprueben beneficio o desventaja a largo plazo. Y yo soy de las que pienso, esto es una opinión muy mía, de que no hace bien comer alimentos que hayan sido alterados genéticamente o que no tengan semillas, porque el alimento no se lo va a decir. Como son alimentos que no tienen etiqueta, el alimento no le va a decir por lo general que es transgénico o que ha sido alterado genéticamente. Al momento de lo que estamos discutiendo hoy, al momento tenemos como alimentos que sanan frutas que tengan semillas. Tenemos las semillas de las plantas, que ya las discutimos, y las semillas de árboles. Si los seres humanos se alimentaban con alimentos de origen vegetal antes del diluvio, según la orden divina, ¿había necesidad de comer carne? No había necesidad de comer carne antes del diluvio, porque lo que Dios estableció en su palabra es que comiéramos alimentos de origen vegetal. ¿Sucede lo mismo hoy día? Pues yo entiendo que la ley de Dios no cambia. Lo que Dios determina no cambia. Así que nosotros, las personas que decidan hacerlo así, podrían alimentarse solamente de alimentos de origen vegetal. Sucede que tenemos un concepto general de que necesitamos comer carne, cuando la realidad es que los alimentos de origen vegetal también tienen proteínas. Hoy día, recientemente salieron las nuevas guías alimentarias para Estados Unidos, y nosotros somos un reflejo de Estados Unidos y nos dejamos llevar por esas guías. Y acaban de aumentar el requisito diario de proteína de 0.8, lo acaban de aumentar. Y esto puede traer unas connotaciones negativas para muchas personas que, al dejarse llevar por las guías como una recomendación, pueden comenzar a comer más proteína de la que deben, y entonces puede ser que de aquí a 5 años veamos más daño renal o más problemas de inflamación o de cáncer por esa guía, que yo no necesariamente estaría promoviendo que las personas aumenten su consumo de proteína, porque lo que vemos diariamente es que muchas veces las personas comen 2 a 3 veces más la proteína que el cuerpo necesita. Y si esa proteína viene de origen animal, pues también va a tener unas repercusiones negativas para el cuerpo. Así es que tenemos que tener cuidado con la información que vemos en los medios y cómo la interpretamos. Lo mismo sucede con el azúcar. Muchas personas piensan que necesitan comer azúcar. Si bien es cierto que el cuerpo necesita azúcar, el cuerpo no necesita comer azúcar. Hay una diferencia, porque el cuerpo puede producir azúcar de los alimentos que nosotros ingerimos. Así que no hay una necesidad de comer azúcar. Y con las grasas sucede lo mismo, en el término que muchas personas pues piensan que necesitan mucha grasa, comer mucha grasa. Y eso no es obligatoriamente de esa forma, hay que ver cada caso en individual. O si estamos hablando de la población en general, pues hay unas recomendaciones, ¿verdad?, a nivel general, pero comer todos los alimentos sin grasa o todos los alimentos con grasa no necesariamente va a representar un beneficio adicional para la persona. Cuando vamos entonces a Génesis, capítulo 9 y versículo 3, ahí vemos que Dios establece que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os he dado todo. En la nueva versión internacional dice: todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Y aún en la Biblia católica dice: todo lo que tiene movimiento y vida les servirá de alimento. Se los entrego, lo mismo que hice con las legumbres y las hierbas.
Así es que yo veo aquí en este versículo cómo Dios le está permitiendo al hombre comer carne, pero no le exime de la responsabilidad de comer los alimentos que ya le había dicho que comiera, que son alimentos verdes. Porque la palabra que está ahí escrita en el texto original, que es la palabra deshe, significa hierba, grama, hortaliza o brote. Así es que se refiere a plantas verdes y no se refiere a cualquier tipo de alimento. Así es que yo infiero o que yo puedo entender de eso que yo acabo de leer en Génesis 9:3, que sí, que yo pueda comer a lo mejor pollo, que pueda comer pescado, pero que lo combine siempre con un alimento verde. Así que los vegetales no están exentos de nuestro plato porque Dios nos haya dado el permiso de comer proteínas animales. Otros alimentos que pueden estar representados dentro de lo que es la palabra deshe serían los tubérculos, ¿verdad? Las papas, las viandas que nosotros llamamos, las raíces, como las zanahorias, las algas, las hojas, podrían estar dentro del concepto de lo que representa esa palabra. En Génesis 9:3 se mencionan las proteínas, como les menciono, pero no solas. Y uno cabría preguntarnos por qué entonces no debemos comer ese tipo de alimentos de manera exclusiva o solas, como muchas personas están haciendo actualmente con dietas keto, que le están dando excesiva importancia a las proteínas animales y no le están dando importancia a los vegetales y las frutas. Yo pienso que porque aun cuando Dios nos da permiso de comer proteínas animales, Él entiende el beneficio, y nosotros tenemos que entenderlo también, de lo que sería comerlos conjuntamente con alimentos que van a ayudar a nuestras células a que funcionen correctamente. Así es que esos alimentos verdes nos van a ayudar a que la célula funcione bien y por ende a evitar o cancelar el daño celular de que está tan de moda, porque nadie quiere envejecer, nadie quiere tener cáncer, nadie quiere tener fibromialgia o algún dolor en el cuerpo, y todo eso yo entiendo que está en las plantas, en los alimentos verdes, está la capacidad de sanarnos de esas condiciones. Así es que, en resumen, alimentos que sanan. ¿Qué es un alimento que sana? Un alimento que sana es un alimento que siempre va a venir de origen vegetal. Estamos hablando frutas, semillas, que ya les explicamos lo que son semillas, cereales, nueces o leguminosas. Estamos hablando de hojas verdes, la espinaca, las acelgas, el kale. Estamos hablando de raíces o tubérculos, que en este caso serían viandas, zanahorias, remolachas, nabos. Estamos hablando de flores, porque las flores de calabaza se comen, el brócoli o brécol es una flor, el coliflor es una flor. Y estamos hablando de especias que tienen una capacidad antioxidante sumamente alta. Aquí estamos hablando de cáscaras como la canela, estamos hablando de hojas como el orégano, estamos hablando de otras flores que se usan como especias, como sería la manzanilla, ¿verdad? Que muchas veces la usamos en tisanas. Pero tenemos que tener cuidado también con esto, porque existen alimentos de origen vegetal que pueden ser tóxicos. Esas mismas capacidades antioxidantes que tiene la planta para protegerse ella misma, hay ocasiones en las que al ser humano le podría hacer daño. Y aquí tenemos varios ejemplos. Está la carambola o la fruta estrella, que es muy sabrosa, muy buena, pero tiene un ácido orgánico que puede ser nefrotóxico, esto quiere decir que hace daño a los riñones, y neurotóxico. Así es que si usted padece de riñones, yo no les recomiendo que use carambola. Hay otra fruta que tiene una capacidad similar que aquí en Puerto Rico no se conoce, que se llama el pawpaw, que también tiene una capacidad neurotóxica, así que no les recomiendo que cuando esté en el este de los Estados Unidos, si le ofrecen pawpaw y usted padece de los riñones, no les recomiendo que coma ese alimento. Y hay otros alimentos, hay otras plantas, no voy a decir alimentos, que al mencionárselas ahora pues puede ser un poco controversial,
pero por ejemplo está el tabaco, la hoja de tabaco, las hojas de cannabis, las hojas de coca, que si bien es cierto que pudieran tener algunas propiedades medicinales, no necesariamente son alimentos que podamos, o plantas que podamos usar indiscriminadamente. Eso habría que dejárselo al campo de la ciencia para que investigue y pueda entonces determinar si verdaderamente de ahí se puede sacar algo beneficioso. Aquí yo quiero añadir que aún el turmeric o la cúrcuma, si se usa en cantidades excesivas, puede hacer daño al hígado. Y quiero añadir que lo mismo sucede con la canela. Si usted va a usar canela porque quiere, por la capacidad antioxidante de la canela o porque quiere bajar sus niveles de azúcar, yo les recomiendo que consiga canela de Ceilán, que va a ser una canela que va a tener menos de estos compuestos que pueden ser tóxicos al hígado. Y así a veces sucede también con otros alimentos que tal vez no les he mencionado ahora, pero es importante que cuando nosotros consumamos alimentos podamos entender que porque sea bueno o porque alguien diga que sea bueno, no necesariamente va a ser bueno para mí. Así que yo debo indagar un poco y consultar con mi médico, si es que el médico tiene el conocimiento, o con su profesional de la salud certificado, para verificar si ese alimento es bueno para usted. Alimentos milagrosos. Algunas personas le otorgan capacidades milagrosas a algún alimento. Y esto no necesariamente es cierto. Acabo de hablar del turmeric. Muchas personas dicen, ay, el turmeric maravilloso para bajar inflamación. Es cierto, pero si se consume en exceso va a hacer daño al hígado. Y para que el cuerpo funcione adecuadamente, yo necesito comer una variedad de alimentos. Así es que ese alimento milagroso que yo pueda haber identificado, si yo lo consumo en exceso, puede que me haga daño. Batidos verdes, otro ejemplo. La gente, ay, batidos verdes, batidos verdes, batidos verdes. Sí, los batidos verdes son buenos, pero también están cargados de oxalatos, porque muchas hojas verdes tienen grandes cantidades de oxalatos. Y si eso es así, tenemos que ver si usted es una persona que pueda manejar esa cantidad de oxalatos, ya bien sea por problemas de la tiroides o ya bien sea porque su cuerpo genera muchos cálculos renales. Así es que no se trata de alimentos milagrosos, se trata de comer una variedad de alimentos que sean buenos para mi cuerpo y dejar aquellos que no son tan buenos para mi cuerpo según las necesidades que yo tenga. Así es que vamos a hablar un poquito de condiciones y alimentos que pueden evitarlas. Por ejemplo, para inflamación hablamos mucho de la papaya, de la piña y aún los higos por las enzimas, las proteasas, que son las enzimas que rompen proteínas, la papaína y la proteína de la piña, la bromelina. Hace que esos alimentos, esas frutas, bajan inflamación. Y sería bueno consumirla si usted tiene inflamación, a menos que sea alérgico, ¿verdad? La cúrcuma o el turmeric que hemos hablado, pues sí tiene una capacidad de bajar inflamación, pero no debemos comerlos en exceso. Y las cerezas o los cherries, sobre todo los tart cherries, las cerezas que son agrias, tienen capacidad también para bajar inflamación. ¿Por qué estos alimentos bajan inflamación? Por lo que ya les mencioné, porque tienen enzimas digestivas, algunos de ellos, y otros porque tienen entonces esos antioxidantes o polifenoles que van a coger esa célula y la van a hacer que ella trabaje mejor. La célula se alimenta o genera energía de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, pero eso es como la gasolina que usted le echa al carro. Ahora, la gasolina a veces viene con unos aditivos que hacen que el arranque del vehículo sea mejor, que se limpie mejor el motor, pues esos son los polifenoles. Son compuestos que van a ayudar a que su célula funcione mejor. Y todos los alimentos que están relacionados con mejorar condiciones de salud, esto es así porque van a tener polifenoles. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de la canela,
hablamos de la jimena, el cundiamor, el fenugreek y la banaba. Y estos compuestos o estas plantas van a funcionar porque tienen eso que les acabo de mencionar, polifenoles, que van a ayudar a que la célula trabaje mejor y maneje mejor esos niveles de azúcar, ese azúcar que entra a la célula. La manzana también está en muchos testes que se recomienda para la diabetes, o muchas veces se va a recomendar que coman manzana para la condición de azúcar. Y esto es así no solo por los polifenoles, sino por las fibras que tiene la manzana, que son solubles en agua. Y estas fibras solubles en agua, cuando consumimos la cantidad adecuada de agua, nos van a ayudar también a atrapar parte del azúcar y del colesterol que consumimos en nuestra alimentación. Si usted tuviera alguna condición cardíaca, pues usted va a ver mucho a veces en los medios que se habla de la avena, de la chía, la linaza, la manzana también, los frutos rojos como las uvas moradas y la granada. Las primeras que mencioné, avena, chía, linaza y manzana, ayudan porque tienen fibras solubles en agua que van a atrapar ese colesterol y van a ayudar entonces a la persona que tiene condición cardíaca. Esas fibras en específico solubles en agua se conocen muchas veces como mucilágenos y pectinas, que son los nombres químicos. Y otra vez, la capacidad antioxidante que va a ayudar entonces a mantener la flexibilidad de esa arteria, para que la arteria no esté rígida, sino que haya un buen intercambio entre el endotelio, ¿verdad?, la pared de la arteria, con las células. Así es que otra vez, antioxidantes, polifenoles, fibra, que eran cosas que hace 50, 60 años atrás no se le daba ninguna importancia en lo que es nutrición, porque se desconocía que era sumamente importante. Siempre en aquel tiempo se hablaba de proteínas, carbohidratos y grasas. Si usted quiere controlar la alta presión arterial, pues mire, la remolacha tiene nitratos y nitritos naturales que van a ayudar a que ese vaso no esté así duro, no esté rígido, sino que haya una flexibilidad y que entonces la presión arterial pueda bajar. Lo mismo sucede con la zanahoria, tallos de apio, y las viandas o los tubérculos pueden ayudar a la alta presión arterial por su contenido de potasio. Que el potasio es un mineral extremadamente importante para el cuerpo humano. Ayuda muchísimo a regular la presión arterial. Muchas veces le damos importancia solamente a bajar el sodio. Y bajar el sodio no es suficiente para que usted pueda controlar bien su presión. Hay que aumentar el consumo de potasio. Y siendo nosotros un lugar donde se comen tantas viandas, pues debemos aprovechar eso. Si usted padece de alta presión arterial, pues trate de incluir en una de sus 3 comidas alguna vianda. Así es que si hablamos de acidez, mucha gente usa papas, repollo, zanahorias, remolacha. ¿Por qué estos alimentos ayudan en contra de la acidez? Porque son alimentos alcalinos, son alimentos que no generan ácidos y muchas veces pues alivian esa cubierta del estómago que está irritada. Si usted padece de ansiedad, el guineo maduro, las habichuelas y la manzanilla son algunas de las alternativas también que le podrían ayudar a bajar ansiedad. ¿Por qué? Porque esos alimentos, sobre todo el guineo maduro y las habichuelas, son altas en triptófano. Y el triptófano ayuda a calmar. Tiene una sensación de que baja también los niveles de cortisol, que están tan altos en las personas que tienen mucho estrés. Y la manzanilla, porque tiene una función relajante. Y cuando hablamos de manzanilla podemos hablar de la pasiflora, que es la parcha, podemos hablar del limoncillo, podemos hablar de la lavanda y algunos otros hierbas que también tienen esa capacidad de disminuir la ansiedad. Si usted tiene colesterol alto, pues también hay algunas fuentes de origen vegetal que podrían ayudarlo a bajar el colesterol. Por ejemplo, la nuez de Brasil. Tiene selenio, es bien alto en selenio y grasas monodesaturadas.
Y el selenio tiene mucho que ver en el metabolismo de las grasas y del colesterol. Así que si usted está deficiente de selenio, pues posiblemente el colesterol malo va a estar más alto, entre otras cosas, y un suplemento de selenio no necesariamente es lo que le va a resolver el problema. Es mejor que usemos nuez de Brasil, que es un alimento que además de tener el selenio, le va a dar otros compuestos que van a beneficiar su cuerpo. La manzana la mencionamos ya por su contenido de fibra, el aceite de oliva por su contenido de grasas monodesaturadas, lo mismo sucede con el aguacate. El contenido de grasas monodesaturadas pues también ayuda al cuerpo a bajar los niveles de colesterol. Y la avena también la hemos mencionado antes por su contenido de fibras solubles. Si usted tiene problemas circulatorios, pues se recomienda también mucho el jengibre, el galangal, la corteza de pino, que eso se llama vinpocetine, y el ginkgo biloba. ¿Por qué? Porque mejoran la circulación y la oxigenación de la sangre por diferentes mecanismos. Pero todo esto que yo estoy recomendando o que les estoy notificando debe ser utilizado con recomendación médica, porque si usted está usando Plavix o está usando Coumadin, que son medicamentos que tienen que ver con el sistema circulatorio, esto que yo le menciono puede potencializarse y puede hacerle entonces un efecto mayor y podemos llevarlo al hospital sin querer. Así que todas estas cosas consúltelas con su médico. Y no diga que Gladys Díaz le dijo que lo usara, por favor. Así que recomendaciones prácticas que podemos tener de esta conversación que estamos teniendo. Vamos a añadir vegetal o fruta a cada comida que pueda. Una comida o una merienda, para mí, no está completa a menos que tenga vegetal, fruta o semilla. Ese es el estándar. No es pensar solamente en el carbohidrato o almidón y en la carne o la proteína. No, tenemos que hacer que ese plato se vea bonito, variado en términos de textura, en términos de color, pero sobre todo añadiendo frutas, vegetales o semillas. Vamos a consumir 1 onza de semillas al día. Escoja sus semillas favoritas, almendra, maní, walnuts, pecans, semillas de calabaza, semillas de girasol y consuma 1 onza diariamente. Vamos a tomar suficiente agua para que nuestro cuerpo pueda eliminar todos esos desechos y todas esas toxinas que se forman por lo que comemos o por el metabolismo celular. Así que yo les recomiendo a usted que tome la mitad de su peso en onzas de agua y que comience el día tomando 8, 16 o hasta 32 onzas de agua en la mañana para que su cuerpo pueda empezar el día hidratado. Y eso pues le va a ayudar a eliminar, como le digo, toxinas. Muchas veces le va a ayudar a ir al baño, ¿verdad? A evacuar, y entonces ahí también pues hay desechos del cuerpo. Si el día está caluroso, aparte de tomar la mitad de su peso en onzas de agua, añada 8 a 16 onzas adicionales. Incluya la mayor cantidad de alimentos crudos que usted pueda. Hojas verdes, frutas y otros vegetales o semillas que se puedan comer crudos, no procesados. Un punto bien interesante es comer vegetales fermentados o germinados para que haya mayor variedad en ese plato y mayor nutrición. Vegetales fermentados, yo me refiero al chucrut o como se conoce acá, sauerkraut, que es repollo agrio, no el repollo agrio que consigue comercialmente en el supermercado, que no es un alimento vivo. Yo me refiero al que está hecho acá en su casa, que mantiene esas bacterias buenas, ¿verdad? Esa microbiota del intestino se la va a mantener bien. Y además, pues que haya más variedad en su plato. Y los germinados que son tan buenos, ¿verdad? Los germinados que tienen una capacidad también ahí de nutrientes tremenda. La recomendación de consumo diario de vegetales hasta recientemente era de 5 porciones de media taza. Pero
yo le recomendaría a usted que trate de llegar a 10 porciones diarias de media taza, o mejor, 5 porciones de una taza. Se oye más bonito. 5 porciones de una taza. Que esté bien pendiente de eso, de que pueda alcanzar esa meta, porque yo creo que en eso va a haber mucha salud para su cuerpo. Evite al máximo alimentos que han sido alterados genéticamente, ya lo hablamos, los alimentos transgénicos o alimentos Frankenstein. Alimentos Frankenstein, pues es un alimento que usted no conoce la identidad de ese alimento, usted no sabe de dónde salió. Cuando lee el alimento, pues, ¿verdad? El alimento no se parece a lo que era originalmente, si es una fruta o un vegetal. Si es un alimento ultra procesado, cuando usted lee los ingredientes va a notar que tiene un chorro de nombres que usted no puede mencionar. Así es que vamos a tratar de evitar ese tipo de alimentos. Vamos a tratar lo más posible que los alimentos sean de origen orgánico. Origen orgánico lo que quiere decir es que el alimento no ha sido tratado con pesticidas, fungicidas o algo químico. Esa parte es bien importante porque usted puede tener un buen alimento que ha sido tratado entonces con uno de estos químicos y ese químico entra dentro del alimento y nos va a estar haciendo daño a nuestro cuerpo. Así que vamos a tratar en la medida que se pueda que los alimentos sean orgánicos. No le demos tanta importancia a las proteínas animales y vamos a usarlas como acompañamiento de los alimentos vegetales. Así es que no me voy a comer medio pollo con media taza de lechuga. Mejor lleno el plato de lechuga, de zanahoria rallada, de cebolla morada, vamos a poner unas almendritas y entonces agarro tal vez 3 onzas, 2 onzas de pollo, de pechuga de pollo y lo corto en cuadritos y se lo pongo a la ensalada. De esa manera vamos a estar comiendo mucho más saludable. Y este punto que para mí es bien importante es comer los alimentos lo más cercanos al dedo de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que podamos ir al patio de nuestra casa y podamos tomar de allí una guayaba, un jobo, una toronja, una china, ¿verdad? Y un guineo maduro del patio y que sepamos de dónde salió eso. Que sepamos, ¿verdad? Cómo fue cosechado ese alimento. Eso sería lo mejor que nos pudiera pasar. Así es que es bien importante eso de que comamos los alimentos lo menos procesados posible. Otras recomendaciones prácticas que yo les puedo dar es que el aire y el sol también son alimentos para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no solamente se alimenta de las proteínas, los carbohidratos y las grasas. El aire, el oxígeno es necesario para que nuestro cuerpo funcione bien. Si usted está respirando entrecortado, si el ambiente donde usted está es un ambiente muy cargado con equipos electrónicos, ambientes cerrados que generan mucho aire malo, no es aire puro, pues usted trate de buscar la manera de irse una vez a la semana al campo, a la playa, a sitios donde pueda respirar aire puro. Y de igual manera, el sol es importante para que nuestros cuerpos formen vitamina D. No dependa tanto de los suplementos, que muchas veces son necesarios, pero tenemos al sol, vamos a exponernos. Yo siempre digo, la parte que más tolera el sol es la parte baja de nuestro cuerpo. Así es que, si no quieres poner su cara, no quieres poner sus hombros al sol, sus antebrazos, pues vamos a buscar un lugar donde podamos coger sol en la parte baja de nuestro cuerpo 20, 30 minutos en la mañana, entre 9, 11 de la mañana o en la tarde, para que entonces su cuerpo pueda capacitarse para producir vitamina D. Que la falta de vitamina D viene también porque se acumula mucho colesterol. El colesterol se convierte en vitamina D cuando hay selenio y cuando hay otros sustratos necesarios. Así que tome un poco de sol, respire bien
Haga ejercicio en el sol, eso ayuda también a que se fije mejor el calcio en sus huesos. Evite el uso de vitaminas y suplementos nutricionales a menos que sea estrictamente necesario. Nunca se va a comportar igual un sobre de vitamina C que yo consuma en agua a que yo me coma 5 acerolas o pétalos de rosa que son ricos en vitamina C. Nunca se va a comportar igual. Así que en la medida que usted pueda, consuma las vitaminas o los suplementos nutricionales si son estrictamente necesarios y que sean de fuentes naturales, en la medida que sea posible. Trate de hacer ejercicio, otra vez se lo menciono, que todos tenemos que trabajar con eso. A veces es tan difícil, ¿verdad? Sacar tiempo, pero es necesario. El tiempo que usted duerme también es importante. Usted necesita dormir bien. Con dormir bien no le quiero decir que sean 8 horas todos los días. Hay personas que con que duerman 7 horas su cuerpo reacciona bien. Pero es necesario dormir de noche. Hay personas también que piensan que dormir de día, por ejemplo, pues me desvelo todas las noches porque estoy viendo algo en la televisión, estoy jugando, estoy con equipos electrónicos y me estoy acostando a las 3 de la mañana, pero no importa porque yo duermo mis 8 horas. No funciona así. Mi gente querida que nos está escuchando, no funciona así. Usted necesita dormir en horas de la noche. Dios hizo la noche para dormir y para descansar. A menos que usted sea bombero, policía, enfermera o que tenga un trabajo que le requiera estar despierto de noche, usted necesita descansar de noche. Su cuerpo va a cumplir unas funciones necesarias durante la noche que no las va a hacer durante el día y si usted está despierto tampoco las va a hacer. Regeneración de la médula ósea, eso se da de noche. Desintoxicación de los cuerpos amiloides en el cerebro, eso se da de noche. Desintoxicación del hígado, porque el hígado por la noche va a estar cumpliendo unas funciones en particular, eso se da de noche y no se va a dar de día. Así es que trate de descansar, tan pronto empiece a oscurecer su cuerpo, entiende que ya usted tiene que ir bajando revoluciones para ir a dormir. Nutra su cuerpo con buenos pensamientos. Nutra su cuerpo con la palabra de Dios, con pensamientos positivos. Léase Filipenses 4:8, léaselo. Y mire paisajes que deleiten su vista, que cuando lo que usted vea agrade a sus ojos. Si usted está encerrado en un lugar sin ventanas, en un lugar en 4 paredes, que lo que ve es cemento, visualmente su vista no va a descansar. Así es que trate de estar por lo menos 20 minutos mirando a la distancia, mirando árboles, escuchando el canto de los pajaritos que están relajantes. Todas esas cosas nutren nuestro cuerpo y son alimento para nuestro cuerpo. Vamos a comer alimentos de diferentes colores. Yo creo que eso es bien importante también. No se fije usted con los alimentos verdes como si los alimentos verdes fueran los únicos que alimentaran. Los alimentos rojos, los amarillos, los blancos también alimentan. Evite alimentos que aumenten el riesgo de cáncer. ¿Cuáles son esos alimentos que aumentan el riesgo de cáncer? Carnes rojas, carnes ahumadas, cerdo, alimentos fritos, embutidos, no importa que sean de pollo o que sean de pavo, alimentos altos en grasas animales. Los lácteos están asociados con un aumento en el riesgo de cáncer en las mujeres de seno y también en cáncer de hígado. Así es que vamos a evitar esos alimentos. Esto no quiere decir que usted no pueda comer de vez en cuando alguno de esos alimentos, pero sea responsable combinándolo con una buena cantidad de frutas y vegetales. Y de igual manera que le dije que incluyera nueces o semillas, un puñadito, que es más o menos 1 onza, añada una tisana diaria, lo que llamamos un té verde, una tisana de jengibre,
de algún té que sea saludable para su cuerpo, añádalo diariamente porque eso es relajante. Tomarse esa tacita de té, ¿verdad? En la tarde, noche es relajante. Así es que hasta aquí lo que sería la parte de cómo alimentos que sanan, alimentos que sanan. Dentro de los alimentos que sanan, como le dije, alimentos que sanan deben ser aquellos alimentos que no tengan rotulado nutricional. No tienen rótulo. Una guayaba del patio suyo no viene por ahí nadie a requerirle que tiene que tener una etiqueta. Usted sabe que la lava bien y ese alimento va a ser bien bueno para su cuerpo. Pero muchas veces tenemos dudas también en cómo leer la etiqueta. Y ahí, pues, para mí no hay una regla de oro que diga que la etiqueta la debo leer así, porque eso va a depender también de las necesidades de cada persona. Pero sí yo le voy a decir a usted que lea los ingredientes primero que el análisis nutricional. Que lea los ingredientes, porque en los ingredientes, como ya le mencioné, si hay muchos nombres que usted no puede leer y usted ve demasiados nombres para un alimento que se supone que sea pan, cuando el pan lo que lleva es harina de trigo, un poco de aceite, agua y levadura, un poco de azúcar, pues si ese alimento tiene 10, 15 ingredientes, pero se define como pan, pues ya usted sabe que va a tener un montón de aditivos y otras cosas que cabe preguntarnos si verdaderamente nosotros necesitamos comer eso. Sabemos también que para que el alimento dure más, pues se le añaden estos aditivos. Así que por tal razón también sería mejor que cojamos alimentos que podamos preparar en la casa, que podamos preparar un pan de vez en cuando en nuestra casa, o que sean alimentos que tengan menos aditivos, como le mencioné. Cuando miramos el contenido de lo que es el rótulo nutricional, vamos a ver ahí el tamaño de la porción y la cantidad de porciones por envase. Si usted ve que el envase dice que tiene 2 porciones, pero usted se está comiendo ese envase completo, eso significa que usted está comiendo el doble de todo lo que dice ahí. Y a lo mejor usted piensa que ese alimento le está haciendo bien, pero no está logrando el objetivo que usted tiene porque está comiendo una porción muy grande. Así que es bien importante que leamos la porción, a qué se refiere esa porción para saber después cuántas calorías, cuántos gramos de grasa o colesterol, cuánto sodio, cuánto de todo va a tener ese alimento. Siempre yo recibo muchas preguntas acerca de cómo leer la parte de los carbohidratos. Y en cuanto a los carbohidratos, pues hay una cantidad arriba que le dice cuáles son los carbohidratos totales. Ok. Pero los carbohidratos totales se dividen en almidón, en azúcares totales, incluyendo azúcares añadidos, fibra y alcoholes de azúcar. Así que todo eso compone lo que serían los carbohidratos totales. Y hay que ver eso con mucho detalle, no es que ahora le vaya a usted a coger miedo a leer una etiqueta, pero hay que ver eso en detalle porque si yo estoy buscando bajar azúcar de mi consumo diario, pues entonces voy directamente al azúcar. Si yo estoy buscando aumentar fibra, pues voy al contenido de fibra. Y muchas veces la manera más útil en la que yo puedo utilizar esto es comparándolo con otros productos del mismo grupo. Por ejemplo, si yo veo esta envoltura de pan y esta tiene 3 gramos de fibra y esta tiene un solo gramo de fibra por rebanada, eso me deja saber a mí entonces que la de 3 gramos sería mejor para mí. Y así de la misma manera con el azúcar. Si tiene alcoholes de azúcar, esto está registrado como carbohidratos totales, pero los alcoholes de azúcar, nuestro cuerpo no los absorbe. Así que no los usamos como energía, porque el cuerpo los va a eliminar tal cual los consumí. Y así por el estilo, pues está el desglose de vitaminas y minerales y el % del aporte del día. Generalmente yo no le doy mucha importancia al % que aportan los nutrientes en el día y me voy más siempre a discutir con los pacientes o con las personas que así lo desean, lo que serían las grasas, las proteínas y los carbohidratos para
individualizar eso a la necesidad que tenga cada persona. Porque no todo el mundo tiene que hacer los mismos cambios en su alimentación. Esto es bien importante. Bien, habíamos hablado de lo del listado de ingredientes, que es bien importante. Escoja alimentos que sean conocidos, ingredientes que sean conocidos y fáciles de pronunciar. Si tiene muchos ingredientes, pues ya usted sabe que no va a ser muy bueno. Vamos a mirar lo que a usted le interese, lo que sea importante para usted. Hay otra información que tienen las etiquetas que puede ser útil, por ejemplo, libre de gluten, bajo en sodio, alimento no transgénico, orgánico, light, basado en plantas. Todo esto lo vamos a mirar en base a lo que necesite cada persona. Y yo quiero decir que un producto en sí mismo no es completamente malo, que eso va a depender en la forma en la que se use y cómo yo lo combino con otros alimentos en el día. Bien, yo creo que con esta información ya hemos cubierto bastante lo que son alimentos que sanan según, ¿verdad?, mi conocimiento y mi experiencia. ¿Qué es un alimento que sana? Pues un alimento que le va a ayudar a usted a estar bien física y mentalmente, porque también hay una relación directa entre los alimentos y el estado de ánimo y condiciones como la depresión, donde hay evidencia que los vegetales y las frutas ayudan en esas condiciones también, además de las otras que ya hemos mencionado. Yo espero que la información les sea útil, ¿verdad? Que les sea de beneficio. Si usted tiene alguna pregunta, pues no duden en contactarse conmigo. Estamos en la oficina aquí en Fajardo, en la urbanización Baral, avenida principal y 21. Y estamos también en Facebook. Me puede buscar Gladys Díaz, nutricionista, y haga sus preguntas o me llama para una cita y le evaluamos y le ayudamos individualmente. Gracias. Ya ha culminado por hoy su programa Alternativa, edición informativa de salud, Viva Más y Mejor, con los amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Zona Noreste de Puerto Rico. Les invitamos para que sintonicen la próxima edición de su programa Alternativa el último domingo del mes entrante. Como siempre, para dejarles lo mejor de nuestros conocimientos para una mejor salud y calidad de vida en Alternativa. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.